Mi propia madre me lo quitó todo por culpa de ella. La noche en que perdí mi auto, no lo perdí en un choque ni en una estafa, lo perdí por una frase dicha con la misma calma con la que se sirve el café. Me llamo Gael Montoya, tengo 27 años y jamás pensé que el mayor golpe a mi orgullo y a mi estabilidad no vendría de la calle, sino del comedor de mi propia casa. Todo empezó semanas antes, cuando por fin compré mi auto. No uno de esos carros lujosos de revista, pero sí el primero que pagué con mi sudor, mis desvelos y mi espalda rota cargando cajas en un almacén donde el aire olía a frustración y a café barato. Era nuevo, limpio, olía a logro. Para mí no era un vehículo, era una prueba rodante de que no me había rendido. El problema es que en esta casa los logros no se celebran, se comparan. Mi hermana siempre fue buena para eso. Para comparar. Para medir quién tenía más, quién recibía más atención, quién merecía más. Desde niños era así. Si yo sacaba buenas notas, ella decía que era porque el profesor me tenía lástima. Si yo conseguía trabajo, era porque aceptaba cualquier cosa. Y cuando llegué con el auto, bueno, ahí algo se rompió en ella. Primero fueron comentarios suaves, envueltos en sonrisas falsas. Bonito carrito, decía, aunque no es tan seguro, ¿no? Después vinieron las bromas con veneno. Ten cuidado, no vaya a ser que te lo quiten, con lo irresponsable que eres. Yo me reía. Humor negro del mío contra el suyo. Pensé que era envidia pasajera, esa que se cura cuando la gente se acostumbra a verte avanzar. Error número 1. Mi madre observaba todo en silencio. Siempre lo hace. No toma partido, hasta que lo toma, y cuando lo hace, ya es demasiado tarde. El día del problema real fue un viernes. Yo iba a salir temprano, tenía una entrevista para un ascenso. Me levanté con esa mezcla de nervios y esperanza que te hace sentir vivo. Tomé las llaves del auto, las giré entre mis dedos como un amuleto, y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre desde la cocina, sin mirarme. A la entrevista. Te dije ayer. Hubo un silencio raro. Espeso. Como cuando sabes que algo viene, pero no sabes desde qué ángulo te va a golpear. Ah, dijo ella. Entonces tenemos que hablar antes de que salgas. Ahí debí haberme sentado. Ahí debí haber sospechado. Pero no. Seguí de pie, confiado, idiota. Mi hermana apareció en el marco de la puerta, apoyada, con los brazos cruzados y esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. La sonrisa de esto no te va a gustar. Mi madre respiró hondo y soltó la frase como si estuviera leyendo una receta. El auto ya no es tuyo. No gritó. No discutió. No explicó. Solo lo dijo. Y en ese instante entendí algo horrible: en esta casa, lo que ganas nunca termina de ser tuyo, y la sangre no siempre significa lealtad. Ahí me quedé, con las llaves en la mano, sintiendo que no acababan de quitármelas, me habían quitado algo mucho más grande. Mensaje final de esta parte. A veces el verdadero robo no ocurre con violencia, sino con una sonrisa familiar y una frase dicha con total tranquilidad. Me quedé mirando a mi madre esperando que se riera, que dijera es broma, que soltara esa carcajada nerviosa que a veces usaba cuando decía estupideces. No pasó. En cambio, tomó una taza, le dio un sorbo y siguió con su vida como si no acabara de arrancarme algo del pecho. ¿Cómo que ya no es mío?, pregunté al fin. Yo lo pagué. Yo firmé. Está a mi nombre. Mi hermana soltó una risita seca, breve, casi elegante. Ese fue el primer golpe real. El segundo vino con su voz. No seas dramático, Gael. Nadie te lo está robando, solo se va a usar mejor. Ahí entendí que no era una decisión improvisada. Esto estaba hablado. Planeado. Cocinado a fuego lento mientras yo me partía el lomo creyendo que, por una vez, algo era solo mío. Mi madre dejó la taza en la mesa con cuidado excesivo, como si el ruido pudiera romper la mentira que estaba a punto de soltar. Tu hermana lo necesita más. Tú ya has tenido suficientes oportunidades.
La frase me atravesó como una blasfemia dicha en misa. ¿Suficientes oportunidades? Yo trabajaba 12 horas diarias, pagaba mis cosas, aportaba a la casa. Mi hermana, en cambio, llevaba meses buscándose, que era una forma elegante de decir que no hacía una mierda. ¿Y eso qué carajo significa? Se me escapó. ¿Desde cuándo mis cosas son comunitarias? Ahí mi madre sí me miró. Con esos ojos cansados que siempre usaba para hacerte sentir culpable por existir. Desde que vives bajo este techo. Clásico. La carta del techo. El comodín emocional. Él te dimos la vida, ahora entrégala de vuelta con intereses. Mi hermana dio un paso adelante. Olía a triunfo. Además, tú ni lo usas tanto. Yo lo aprovecharía mejor. Tengo cosas que hacer. Cosas. Siempre cosas misteriosas, importantes solo en su cabeza. No, dije. Esto no es negociable. Mi madre frunció el ceño. Ya está decidido. Entonces estallé. No grité. No insulté. Fue peor. Me reí. Una risa amarga, rota, de esas que salen cuando algo dentro se quiebra definitivamente. ¿Sabes qué es lo gracioso? Dije. Que ni siquiera tuvieron el valor de pedírmelo. Silencio. Mi hermana se encogió de hombros. ¿Para qué? Ibas a decir que no. Exacto. Porque era mío. Mi madre se levantó y caminó hacia mí. Extendió la mano. Dame las llaves. Las miré. Pesaban más que nunca. Ahí estaban mis madrugadas, mis domingos sin descanso, mis sueños pequeños pero honestos. Y ahora querían arrebatármelos con una orden. No, repetí. Mi madre apretó los labios. Entonces no salgas. ¿Cómo? El auto se queda aquí. Y entendí el verdadero plan. No era solo darle el auto a mi hermana. Era controlarme. Castigarme. Recordarme quién mandaba. Mi hermana sonrió más fuerte. ¿Ves? Siempre exageras. Algo dentro de mí se enfrió. Sin decir nada, caminé hacia mi cuarto. Escuché a mi madre decir algo, pero no respondí. Cerré la puerta con suavidad. Demasiada suavidad. Me senté en la cama y miré las llaves una última vez antes de guardarlas en el cajón. No por obediencia. Por estrategia. Porque si algo aprendí ese día es que cuando tu propia familia te declara la guerra, no ganas peleando limpio. Mensaje final de esta parte. Cuando te arrebatan lo que es tuyo con la excusa de familia, no buscan ayudarte, buscan recordarte que creen tener poder sobre ti. Me quedé sentado en la cama mirando el techo durante varios minutos, escuchando cómo en la cocina retomaban la conversación como si yo ya no existiera. Platos, cucharas, risas bajas. El mundo seguía girando mientras a mí me acababan de arrancar una pieza clave. Respiré hondo. No era la primera vez que me hacían sentir un invitado en mi propia vida, pero sí la primera vez que lo hacían de forma tan descarada. Ahí entendí algo, no estaban improvisando, solo estaban ejecutando. Abrí el cajón otra vez. Las llaves brillaban como burlándose de mí. Las tomé y las guardé en el bolsillo interno de mi chaqueta. No iba a entregarlas. Tampoco iba a salir dando un portazo. No todavía. Salí del cuarto y caminé hacia la cocina. Mi madre levantó la mirada, alerta. Mi hermana ni se molestó en disimular su sonrisa. Me voy caminando, dije con calma. No quiero llegar tarde. Mi madre asintió, satisfecha. Error número 2 de su parte. Pensó que me había quebrado. Mi hermana soltó. ¿Ves? No era para tanto. La miré fijamente. No. No lo es. Para ustedes. Salí de la casa con una tranquilidad que no sentía. Cada paso me iba aclarando la cabeza. La entrevista fue un desastre, no voy a mentir. Contesté en automático, con la mente en otra parte. Cuando salí, ya no tenía el puesto, pero tenía una decisión.
Volví a casa entrada la noche. El auto no estaba. El espacio vacío frente a la casa parecía un diente arrancado. Mi pecho se apretó, pero no de sorpresa. De confirmación. Entré y encontré a mi madre en el sofá. Mi hermana no estaba. ¿Dónde está el auto?, pregunté. Mi madre ni siquiera dudó. Tu hermana salió. Tenía que despejarse. Claro. Despejarse con mi esfuerzo. ¿Le diste permiso?, pregunté. No necesitaba, respondió. Es para la familia. Ahí fue cuando entendí que no se trataba del auto. Se trataba de algo mucho más podrido. De años de favoritismo, de excusas, de justificarlo todo por pobrecita. Si le pasa algo, dije despacio, la responsabilidad no es mía. Mi madre me miró como si yo fuera el villano. Siempre tan egoísta. Sonreí. No. Solo cansado. Subí a mi cuarto y cerré con llave. Me senté en el suelo, apoyado contra la puerta. Por primera vez no sentí rabia, sino claridad. No podía seguir viviendo en un lugar donde mis logros eran premios temporales que otros podían reclamar. Pasó una hora. Luego otra. El sonido de un motor afuera me erizó la piel. Escuché risas. Una puerta cerrándose mal. Luego silencio. Bajé. El auto estaba ahí, pero no como lo dejé. Un golpe en la defensa. Un rayón largo y profundo en el costado. Mi hermana bajó del vehículo, todavía riéndose por el teléfono. ¿Qué hiciste?, pregunté. Me miró, incómoda por primera vez. Nada grave. Cosas que pasan. Mi madre apareció detrás de mí. No exageres. Miré el daño. Miré sus caras. Y algo dentro de mí se acomodó, como una pieza que por fin encaja. Está bien, dije. De verdad, está bien. Se quedaron confundidas. Subí otra vez a mi cuarto, cerré la puerta y saqué el celular. Porque hay momentos en los que no gritas, no peleas, no ruegas. Hay momentos en los que empiezas a planear. Mensaje final de esta parte. Cuando te quitan todo y encima lo rompen, no te están enseñando a compartir, te están obligando a despertar. Me senté en la cama con el celular en la mano, la pantalla iluminándome la cara como si fuera un interrogatorio silencioso. No iba a llamar a nadie para quejarme. No iba a buscar lástima. Eso ya lo había hecho antes y nunca servía. Esta vez iba a mover fichas. Abrí la aplicación del banco. Ahí estaba, cada cuota del auto, cada pago puntual, cada transferencia hecha desde mi cuenta. Todo limpio. Todo comprobable. Cerré la app y abrí otra carpeta, fotos. Ahí tenía imágenes del auto el día que lo compré, recién salido del concesionario, brillante, intacto. Luego bajé las más recientes, el golpe, el rayón, la evidencia de que no había pasado ni una semana en manos ajenas. Escuché pasos en el pasillo. Mi madre tocó la puerta. Tenemos que hablar. Mañana, respondí. No me cierres así. Sonreí. Irónico, ¿no? A ella no le tembló la voz para cerrarme la vida esa mañana. Estoy cansado, dije. Hablamos luego. Se fue refunfuñando. A los minutos escuché la puerta del cuarto de mi hermana cerrarse de golpe. Drama nocturno habitual. Antes yo habría ido a calmar las aguas. Esta vez no. Al día siguiente me levanté temprano. Demasiado temprano. Me vestí sin hacer ruido y salí de la casa antes de que despertaran. Tomé un transporte público y fui directo a donde nunca pensé que tendría que ir por culpa de mi propia familia. El seguro. El asesor me miró con cara neutra mientras revisaba los documentos. El vehículo está a su nombre, dijo. ¿Usted autorizó a otra persona a conducirlo? No, respondí. Asintió lentamente. Profesional. Frío. Entonces el daño corre por quien lo condujo. Salí de ahí con un papel más pesado que las llaves.
No por el documento, sino por lo que significaba. Volví a casa cerca del mediodía. El ambiente estaba tenso, espeso, como antes de una tormenta. Mi hermana estaba en la mesa, usando el celular. Mi madre me miró de reojo. Tenemos que arreglar lo del golpe, dije sin sentarme. El seguro no lo cubre si no fui yo. Mi hermana levantó la vista, molesta. ¿Y eso qué? Que alguien tiene que pagarlo. No exageres, intervino mi madre. Se arregla después. No, dije. Se arregla ahora. Mi hermana bufó. ¿Y cuánto es? Le mostré el presupuesto. Su cara cambió. No sonrisa. No burla. Pánico. Eso es ridículo, dijo. Yo no tengo ese dinero. Me encogí de hombros. Yo tampoco. Por eso no presto cosas que no pueden devolver como estaban. Mi madre golpeó la mesa. Basta. No vas a cobrarle eso a tu hermana. La miré fijo. Entonces págalo tú. Silencio. Largo. Incómodo. Mi hermana se levantó de golpe. Esto es tu culpa. Si no fueras tan egoísta. Mi culpa fue confiar, la interrumpí. Subí a mi cuarto. Empecé a empacar. No muchas cosas. Solo las necesarias. Cada prenda que doblaba era una despedida silenciosa. No iba a irme gritando. Iba a irme con hechos. Cuando bajé con la mochila, mi madre me miró sorprendida. ¿A dónde crees que vas? A un lugar donde mis cosas son mías. Mi hermana se quedó callada. Por primera vez no tenía nada que decir. Salí. Cerré la puerta. Y supe que, aunque doliera, no estaba perdiendo una familia, estaba dejando una jaula. El mensaje es: cuando decides ponerte a ti primero, los que se beneficiaban de tu silencio lo llaman traición. Dormí en el sofá de un amigo esa noche, con la mochila como almohada y la cabeza demasiado despierta para descansar de verdad. No fue incómodo por el cuerpo, fue incómodo por la conciencia. Porque aunque sabía que había hecho lo correcto, la culpa familiar es como una resaca moral, no la pediste, pero te castiga igual. A la mañana siguiente desperté con el celular vibrando como si quisiera escapar de la mesa. Mensajes perdidos. Llamadas ignoradas. No hacía falta leerlos para saber el contenido, reproches, dramatismo y alguna que otra frase diseñada para hacerme sentir el peor hijo del planeta. No contesté. Fui directo al trabajo. Llegué antes de la hora, con café en mano y ojeras de guerra. Mi jefe me miró raro, pero no preguntó. Mejor así. Me senté, respiré y me enfoqué en lo único que nunca me había fallado, hacer lo mío bien. A media mañana recibí un mensaje distinto. No era de mi madre. No era de mi hermana. Era del taller. El daño es mayor de lo que parecía. El golpe afectó una pieza interna. El costo sube. Reí. No de alegría. De ironía pura. El universo tenía un humor negrísimo. Les reenvié el mensaje. Sin comentarios. Sin emojis. Solo información. La respuesta llegó rápido. Demasiado. Mi madre. ¿Qué estás haciendo? Nada. Exactamente nada. Solo dejando que las consecuencias se estacionen donde deben. Mi hermana llamó. No contesté. Volvió a llamar. Tampoco. Al tercer intento, bloqueé el número. No por odio. Por higiene mental. Salí del trabajo más tarde. Caminé sin rumbo unos minutos hasta que vi el auto estacionado frente al edificio de mi amigo. Ahí estaba. Golpeado, rayado, silencioso. Ya no se sentía como un trofeo, sino como un testigo. Me senté dentro. Cerré la puerta. Olía distinto. Como si alguien hubiera invadido un espacio íntimo y dejado su energía podrida pegada a los asientos. Encendí el motor. Funcionaba bien. Al menos algo. Esa noche recibí un correo. De mi madre.
Largo. Dramático. Lleno de frases como después de todo lo que hicimos por ti y no criamos a un hijo así. Lo leí completo. Sin saltarme nada. Sin responder. Porque entendí algo clave, no querían arreglar nada. Querían volver al estado anterior, donde yo cedía y ellos mandaban. 2 días después, apareció ella. Mi hermana se plantó frente al edificio. Ojerosa. Sin maquillaje. Sin arrogancia. Tocó el timbre como si le fuera la vida en ello. Bajé. Tenemos que hablar, dijo apenas me vio. Habla. Tragó saliva. Mamá está mal. Esto se nos fue de las manos. Asentí. Sí. Se fue de tus manos cuando tomaste algo que no era tuyo. No seas así. Así como. Frío. Sonreí. No. Soy claro. Me pidió tiempo. Me pidió ayuda. Me pidió que no rompiera la familia. Las mismas palabras de siempre, solo que ahora dichas desde abajo. El daño del auto se paga, dije. Y no vuelve a tocarse sin mi permiso. Nunca más. No puedo, susurró. Entonces aprende a caminar. Se quedó ahí, sin saber qué decir. Por primera vez no tenía ventaja. Se fue sin despedirse. Subí de nuevo. Cerré la puerta. Y sentí algo nuevo. No alivio. No felicidad. Respeto por mí mismo. El mensaje es: cuando dejas de rescatar a quien te hunde, no te vuelves cruel, te vuelves libre. Los días siguientes fueron silenciosos, y ese silencio pesaba más que cualquier discusión. Nadie gritaba, nadie reclamaba, nadie fingía que todo estaba bien. Era el tipo de calma que solo existe cuando algo ya se rompió y nadie sabe cómo recoger los pedazos sin cortarse. Me mudé definitivamente del sofá de mi amigo a un cuarto pequeño en un edificio viejo. Paredes delgadas, una ventana que no cerraba bien y un vecino que escuchaba música religiosa a todo volumen a las 6 de la mañana. Aún así, ese lugar se sentía más mío que la casa donde crecí. Porque ahí nadie podía decirme que mis cosas eran de todos. El auto entró al taller. Firmé los papeles con una mezcla rara de orgullo y rabia. Orgullo por hacerme cargo. Rabia porque no debería haber sido así. Cada vez que veía el presupuesto actualizado, pensaba en lo fácil que había sido para mi hermana destruir algo que a mí me costó años construir. Una tarde, mientras comía algo frío directamente del envase, la vida independiente no siempre es glamorosa, recibí un mensaje inesperado. No de mi madre. No de mi hermana. De un número desconocido. Soy tu tía. Necesitamos hablar. Suspiré. Cuando los conflictos familiares escalan, siempre aparece un mediador no solicitado. Acepté verla. Error calculado. Nos sentamos en una cafetería. Ella llegó con cara grave, como si fuera a darme un diagnóstico terminal. Tu mamá está sufriendo, dijo sin rodeos. Asentí. Yo también sufrí. Solo que nadie vino a hablar conmigo cuando pasó. Tu hermana está arrepentida. Está asustada, corregí. No es lo mismo. Mi tía frunció el ceño. No puedes romper así la familia por un auto. Me incliné hacia adelante. No fue por el auto. Fue por el mensaje detrás del auto. No lo entendió. O no quiso. Tienes que ceder un poco, insistió. Sé el maduro. Ahí fue cuando algo dentro de mí se endureció. Ser maduro no es aguantar abusos en silencio, dije. Es poner límites aunque duela. Pagó el café en silencio. Se fue decepcionada. Yo también, pero por razones distintas. Esa noche, revisando documentos, encontré algo que me heló la sangre. Un papel viejo, guardado entre cosas que mi madre me había dado por si acaso. Un préstamo. A mi nombre. Firmado años atrás. Para ayudar a mi hermana en un proyecto que nunca funcionó. Yo no lo recordaba, porque nunca me lo pidieron. El monto aún tenía saldo pendiente.
Sentí una risa amarga subir por la garganta. Claro. No solo usaron mi auto. Usaron mi nombre. Mi crédito. Mi futuro. Llamé al banco. Confirmé. Todo era real. Colgué y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. Ya no había duda. Esto no era favoritismo. Era explotación. Tomé el celular. Escribí un solo mensaje. A mi madre. Tenemos que hablar. Pero esta vez con todo sobre la mesa. No hubo respuesta inmediata. Pero sabía que, después de eso, nada volvería a esconderse bajo la alfombra. El mensaje es: a veces crees que el problema ya explotó, hasta que descubres que solo era la primera capa de la mentira. La semana pasó más lenta que una confesión mal hecha. Cada día revisaba el celular esperando noticias, no por ansiedad, sino por curiosidad morbosa. Quería ver qué elegían, hacerse cargo o seguir fingiendo que todo era culpa mía. El tercer día apareció un depósito parcial del préstamo. Pequeño. Insultante. Como si con eso bastara para comprar mi silencio otra vez. No dije nada. Guardé el comprobante. Aprendí que a veces el silencio bien usado es dinamita con temporizador. El sexto día, recibí una llamada del banco. Me informaron que alguien había solicitado información para una transferencia de deuda, pero el proceso estaba incompleto. Faltaban firmas. Faltaba decisión. Esa noche sonó mi celular. Era mi madre. Tenemos que hablar otra vez, dijo, sin rodeos. No, respondí. Ya hablamos. Ahora actúen. Colgué. Me temblaban un poco las manos, pero no de miedo. De costumbre rota. Decir no todavía era un músculo nuevo. Al día siguiente fui al taller. El auto estaba listo. Reparado. Impecable. Pagué lo que faltaba y firmé. Cuando me entregaron las llaves sentí algo distinto esta vez. No orgullo. Control. Manejé sin música. Necesitaba escuchar el motor, confirmar que algo en mi vida respondía solo a mí. Esa tarde recibí un mensaje largo de mi hermana. No llantos. No reproches. Solo palabras torpes, mal ordenadas, pero honestas. Admitía que siempre me había tenido envidia. No por el auto, sino por algo peor, yo avanzaba incluso con miedo. Ella se quedaba quieta esperando que alguien la salvara. No respondí de inmediato. Pensé mucho. Demasiado. Esa noche escribí una sola frase. Hazte cargo de lo que te corresponde. Yo ya lo hice. Nada más. 2 días después, el banco confirmó la transferencia completa del préstamo. Mi nombre quedó limpio. Por primera vez en años, realmente limpio. Me senté en mi cuarto alquilado, miré alrededor y me reí solo. No tenía mucho. Pero todo era mío. Incluso la soledad. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Porque a veces, cuando por fin pones límites, la verdad decide aparecer sin pedir permiso. Y lo que estaba por descubrir no tenía que ver con dinero, sino con por qué siempre fui el fuerte. El mensaje es: cuando te haces responsable solo de lo que te pertenece, obligas a los demás a enfrentar lo que siempre evitaron. La verdad no llegó de golpe. Llegó en forma de detalle. De esos que siempre estuvieron ahí, pero que uno ignora porque aceptar lo que implican duele más que vivir en la duda. Estaba ordenando papeles viejos una noche, buscando un recibo del seguro, cuando encontré una carpeta que no era mía. Tenía mi nombre escrito con la letra de mi madre. No con cariño. Con administración. Dentro había copias de documentos, constancias, papeles médicos antiguos. Y una hoja doblada, amarillenta, que no debía estar ahí. La leí una vez. Luego otra. Luego tuve que sentarme. No era una carta. Era un informe. Un informe psicológico de cuando yo tenía 11 años. Hablaba de capacidad temprana de autorregulación, de tendencia a asumir responsabilidades ajenas y de una frase que se me quedó grabada como una maldición.
El menor muestra una disposición marcada a proteger y compensar emocionalmente a figuras familiares, incluso a costa de sí mismo. Traducción brutal: aprendí a cargar con todo porque me entrenaron para eso. Ahí entendí por qué yo siempre era el que podía. El que resolvía. El que no se quebraba. No era virtud. Era condicionamiento. Seguí leyendo. Había notas sobre mi hermana. Sobre su fragilidad emocional, sobre la necesidad de no exponerla a frustraciones severas. Y entonces encajó todo. No me hicieron fuerte por accidente. Me hicieron fuerte para que ella no tuviera que serlo. Sentí una mezcla de rabia y risa. Humor negro puro. Resulta que mi rol en la familia estaba asignado desde niño, como un maldito personaje secundario en la historia de otro. Guardé todo en silencio. No llamé a nadie. No confronté a nadie. Esa noche dormí poco, pero soñé claro. 2 días después, mi madre apareció sin avisar en mi edificio. Tocó la puerta como si tuviera derecho. Abrí. Tenemos que hablar, dijo otra vez. No, respondí. Ahora te toca escuchar. Entró. Se sentó. Yo dejé la carpeta sobre la mesa. ¿Sabías que esto existía? Pregunté. La miró. Se puso pálida. Eso fue hace mucho. No terminó, la corté. Solo siguió. Intentó justificarse. Que era por el bien de todos. Que yo siempre pude. Que alguien tenía que sostener la familia. No era mi trabajo, dije. Era tuyo. Se quedó callada. No te quité el auto por ella, añadió. Te lo quité porque sabía que ibas a aguantar. Ahí estuvo. La verdad. Desnuda. Asquerosamente honesta. La miré sin odio. Sin cariño. Como se mira a alguien que ya no manda. Eso se acabó. Se fue sin discutir. Sin promesas. Sin lágrimas. Cerré la puerta y sentí algo romperse, pero no dentro de mí. Detrás de mí. Por primera vez, no era el fuerte. Era el libre. El mensaje es: cuando descubres que tu fortaleza fue una imposición, entiendes que soltarla no es debilidad, es justicia. Los días siguientes fueron extrañamente livianos. No felices, no tranquilos, livianos. Como cuando te quitan una mochila que llevaste tantos años que ya habías olvidado que existía. Caminaba distinto. Pensaba distinto. Incluso respiraba distinto. Mi madre no volvió a llamar. Mi hermana tampoco. Y por primera vez ese silencio no se sintió como castigo, sino como consecuencia. Una tarde, mientras salía del trabajo, vi a alguien apoyado en mi auto. Un hombre mayor, mal vestido, con una gorra vieja y los brazos cruzados. Mi primer impulso fue el fastidio. El segundo, la alerta. ¿Pasa algo? Pregunté. Levantó la mirada. Mis ojos se clavaron en los suyos y sentí un golpe seco en el estómago. No porque lo reconociera, sino porque se parecía demasiado a mí. Tú eres Gael, dijo. No es una pregunta. Asentí lentamente. Soy Esteban, añadió. El hombre que nunca te presentaron. El mundo no se detuvo. No hubo música dramática. No cayó lluvia. Solo sentí como algo encajaba con una lógica cruel. ¿Qué quieres? Pregunté. Hablar, respondió. Solo hablar. Nos sentamos en una banca cercana. Me contó su versión. Que estuvo presente al principio. Que quiso hacerse cargo. Que mi madre decidió que yo estaría mejor sin él. Que con el tiempo, ella construyó una narrativa donde yo era el fuerte, el que no necesitaba a nadie más. Te usó como ancla, dijo. Para no caerse ella. No lo defendí. No lo ataqué. Solo escuché. Porque ya no necesitaba villanos ni héroes. Solo verdad. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque vi tu nombre en un trámite, respondió. El préstamo.
El auto. Todo explotó. Reí sin humor. Siempre explota tarde. Antes de irse me dijo algo que me acompañó días enteros. No naciste para cargar familias rotas. Solo te hicieron creer eso. No lo volví a ver. Esa noche mi hermana me escribió por última vez. No para pedirme nada. Para decirme que se iba de la casa. Que por primera vez sentía miedo sin red. Y que tal vez eso era crecer. No respondí. Porque entendí que ya no era parte de esa ecuación. Me acosté mirando el techo del cuarto alquilado. Pensé en el auto. En la casa. En el préstamo. En el informe. En el hombre que compartía mi cara. Todo tenía sentido ahora. Un sentido cruel, pero claro. Y supe que el verdadero conflicto nunca fue mi hermana, fue el papel que me asignaron para que otros no tuvieran que enfrentar el suyo. El mensaje es: cuando la verdad completa aparece, deja de doler por partes y empieza a doler de una sola vez. Creí que después de eso ya nada podría sorprenderme. Error clásico. La vida siempre guarda una última carta y suele lanzarla cuando bajas la guardia. Pasaron semanas. Mi rutina se estabilizó. Trabajo, cuarto, auto, silencio. Empecé a disfrutar cosas pequeñas, manejar sin pensar en nadie más, comer cuando quería, llegar tarde sin dar explicaciones. No era felicidad plena, pero era paz sin condiciones. Y para mí, eso ya era lujo. Una tarde recibí una notificación judicial. No una amenaza. Una citación. Mi nombre aparecía como testigo clave en un proceso familiar. El demandante, mi madre. El motivo, uso indebido de bienes familiares. Me reí. Fuerte. Solo. Humor negro del bueno. Después de todo lo que había pasado, quería volver a arrastrarme al mismo pantano, pero ahora con papeles oficiales. Leí el documento completo. No pedía el auto. No pedía dinero. Pedía algo peor, que se reconociera que yo había actuado en contra del interés familiar. Quería una validación legal de que yo era el traidor. Ahí entendí la jugada. No le bastaba con perder el control. Necesitaba reescribir la historia para no verse como la villana. Fui al juzgado. Sin abogado. Sin miedo. Con la carpeta bajo el brazo. Cuando me tocó hablar, no ataqué. No acusé. Expliqué. El auto a mi nombre. El préstamo transferido. El informe psicológico. Los daños. Los mensajes. Todo documentado. Frío. Claro. Irrefutable. Mi madre me miraba como si no me reconociera. Y tenía razón. Ya no era el hijo programado para ceder. El juez escuchó en silencio. Tomó notas. Al final dijo algo que nunca olvidaré. La familia no es una excusa legal para la apropiación ni el abuso emocional. Caso cerrado. A mi favor. Salí del edificio sintiendo algo raro. No victoria. No venganza. Cierre. Esa noche recibí un último mensaje de mi madre. Una sola línea. Ahora sí te quedaste solo. Miré el mensaje. Apagué el celular. Sonreí cansado. Porque por primera vez entendí algo esencial, nunca estuve solo, solo estaba rodeado de gente que me usaba. El mensaje es: cuando intentan castigarte por poner límites, es porque esos límites funcionaron. Leí ese último mensaje varias veces. Ahora sí te quedaste solo. No dolía como ella esperaba. Dolía distinto. Como cuando te das cuenta de que alguien te conocía menos de lo que creías, o peor, te conocía demasiado y aún así decidió usarte. Apagué el celular y lo dejé boca abajo. Esa noche no dormí mucho, pero no por ansiedad. Era porque mi cabeza, por primera vez, no estaba apagando incendios ajenos. Estaba haciendo espacio. A la mañana siguiente pasó algo simple. Ridículamente simple. Me desperté y no tenía a quien justificarle el día. Nadie esperaba que resolviera nada.
Nadie dependía de mí para mantenerse en pie. Y entonces llegó el verdadero vértigo. ¿Quién era yo sin ese papel? Salí a manejar sin rumbo. El auto avanzaba suave, como si también se hubiera quitado un peso. Me detuve en un semáforo y me vi reflejado en el vidrio de un local. No vi al fuerte. No vi al responsable. Vi a un tipo cansado, pero entero. Ahí entendí el giro final de todo esto. Mi hermana nunca fue el verdadero problema. Mi madre nunca fue solo una villana. Ni siquiera el auto fue el detonante real. El conflicto siempre fue uno solo, yo aprendí a existir solo cuando era útil. Y cuando dejé de serlo, el sistema completo colapsó. Semanas después supe, por terceros, que mi madre estaba en terapia. Que mi hermana se fue a vivir a otro lugar y, por primera vez, tenía que pagar sus propias cuentas. No sentí satisfacción. Sentí distancia. La distancia justa. También supe algo más. Esteban, el hombre que compartía mi cara, había dejado una carpeta en el juzgado con documentos que me correspondían. No dinero. No herencias. Información. Historia. Verdades que nunca me contaron. No fui a buscarlo. Porque el último giro no fue descubrir quién faltaba en mi vida. Fue entender que ya no necesitaba que nadie viniera a completarla. Hoy sigo manejando ese auto. Ya no es símbolo de nada. Es solo un auto. Lo importante es que, por primera vez, si freno, acelero o cambio de rumbo. La decisión es mía. Y eso, después de toda una vida cargando con otros, es una libertad brutal. El mensaje es: cuando dejas de vivir para sostener a los demás, descubres que tu verdadera deuda siempre fue contigo mismo. Fin.